Bueno, vamos a ver hoy de qué vamos a hablar. Probablemente hable hoy de bastantes temas mezclados todos. Bueno, primero, contar que para mí es muy terapéutico hacer esto. Por la primera persona que lo hago es por mí y para mí, porque sí, porque me sale, porque me es muy natural comunicar lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Y por ahí si te inspira a ti a hacer lo mismo, pues te diría que no lo dudes, como que he tenido que atravesar muchas fases eh, a nivel mental, pasar de... Es que no ha sido lineal el camino, es como que yo puedo ubicar momentos de mi vida donde yo compartía por el mero placer de compartir, pero se me colaban después entonces como ya las expectativas y entonces ya empezaba a notar que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces como que ha sido súper en espiral o así súper desordenado el camino, porque entonces después volvía y entraba como en el flow, que justamente hoy hice un post sobre esto, sobre el flow, fluir con la vida. Ya está, o sea, la vida tiene unos ciclos, tiene unos ritmos, tiene unos tiempos, tiene una sabiduría y aprender a unirse a esto, pues es parte de nuestras tareas acá en el planeta Tierra. Entonces, yo puedo identificar los momentos en los que me salía del flow y empezaba a notar ya como la sensación de sacrificio, la sensación de esfuerzo, la sensación de pereza, de resistencia y así. O sea, ya se te vuelves como que una autoobservación constante de, a ver, un momento, me detengo porque creo que lo estoy haciendo por la razón equivocada. Entonces, cuando he como, mm, cuando me he desconectado como del propósito de hacer las cosas solo por el mero disfrute y porque realmente me llena el corazón hacerlo, pues ahí es que he notado como esa llamada que me dice como, no, detente, detente un momento porque de pronto no lo estás haciendo por la razón que deberías hacerlo. Bueno, entonces acá estoy otra vez como reivindicándome en hacerlo cada vez como más alineada a mi verdad del momento presente, como más alineada a lo que como proceso de vida, como experiencia de vida estoy viviendo. Alguna vez, en varias veces les pregunté por Instagram como que me hicieran preguntas personales y yo la verdad nunca hice el video para responderlas, entonces probablemente acá comience a responder algunas. Por ejemplo, algunas me preguntaron que yo a qué me dedico en mis tiempos libres. Entonces, la verdad es que en este momento de mi vida, mis tiempos libres, visto desde el mundo, pues es muy aburrido, porque básicamente empecé a experimentar un llamado muy fuerte al silencio, a la quietud, a la introspección, a la soledad. Entonces, mis pasatiempos y mis hobbies se comenzaron a convertir en cosas como visto desde el mundo y visto desde el tipo de personalidad que, pues, que suelo, yo digo que al final lo que habita en ti en el nivel del personaje, no en el nivel del espíritu, no en el nivel de lo que en realidad somos, sino a nivel de este traje que nos pusimos. Yo he aprendido a amar todas las expresiones que Melissa ha tenido durante su viaje humano y entonces Melissa pues tiene un espíritu bien alegre y bien fiestero y de celebración. Lo que pasa es que he tenido la oportunidad de como ir resignificando e ir comprendiendo cómo puedo poner esa alegría y esas ganas de celebrar al servicio de Dios, al servicio del amor, al servicio de la creación y al servicio de expresiones que no me hagan daño a mí ni a nadie, que sean como expresiones cada vez más amorosas y como que sí que te vayan sacando de la inercia de la autodestrucción, porque cuando el ser humano está muy inconsciente, que igual hace parte del proceso, la autodestrucción es muy normal y la autodestrucción es como una clase de la universidad de la vida que todo el mundo tiene que asistir, solamente que pues como si fuera una universidad, algunos se quedan más tiempo que otros, ¿verdad? Realmente, pues, si comparo con muchos amigos con los que estoy viajando en esta vida, pues hay algunos que llegan a sus 30 y punta, 40, 50 años y todavía están en un viaje que yo llego a un punto donde yo dije como que esto no me está llevando a ningún lado.
Y básicamente pues, es todo el mundo de las fiestas, las drogas, el alcohol, sin ir a satanizarlo. Yo no, por ejemplo, no te diría que está mal, sino que te diría que todo tiene una consecuencia. Eso es lo que yo te diría, como que, porque es que yo sé que igual como seres humanos tenemos que vivirlo todo para descubrirlo todo. Es como que el plan evolutivo de la conciencia está diseñado para que todos seamos todo. Obviamente en una vida no alcanza y por lo tanto tienes que considerar, si es que no lo has considerado, o si es que no has tenido la experiencia como tal de ver que no es la primera vez que estamos acá en el planeta Tierra y que en realidad para poder comprender toda la creación tenemos que ser todo, plantas, bueno, primero minerales, plantas, animales y luego humanos en toda su escala, ¿no? Desde el bueno, el malo, el rico, el pobre, mujer, hombre y todas las manifestaciones y expresiones. Solo si lo miras de esta manera, puedes llegar al punto de abrirte la posibilidad de no juzgar, eh, aun cuando tu mente por inercia juzgue. O sea, es decir, yo te estoy hablando de que yo en mi raciocinio sé que yo no estoy acá para juzgar, pero obviamente mi mente todavía opina. Pero como ya hay esta conciencia y la conciencia está anterior a esta emanación de pensamientos, entonces, a pesar de que acá en la conciencia estoy siendo metafórica porque no creo que esté aquí. Es difícil hasta de ubicar cuando comienzas a hablar de estos temas, pero el caso es que sabes que la conciencia está acá. Entonces, la conciencia eh, viene antes del pensamiento que dice, ay, mira a tal persona, y mira lo que hace, y mira lo que dice, y mira cómo se viste. Entonces, cuando ya sabes esto, pues no te identificas tan rápido con estas propuestas. De hecho, comienzas a percibir y a entender que los pensamientos son propuestas como ódialo por esto, ódiala por esto, es como que ya dejas de convertirte en estas propuestas de pensamiento que hasta ahora han sido automáticas, porque hasta ahora llega un punto donde todo lo que tú respondes como humano es una reacción automática, ¿sí? A menos que te hayas empezado a cuestionar y a preguntar y a reflexionar y a autoindagar y autoconocimiento y bueno, todos estos temas que normalmente el ser humano comienza a buscar, desarrollo personal, superación personal, psicología, lo que sea, medicinas con plantas sagradas, psicodélicos, cualquier proceso, siempre está enfocado como en este llamado de transformación. O sea, porque igual inherentemente estamos siendo llamados a transformarnos todo el tiempo, lo que pasa es que el ser humano hay un punto donde se resiste. Antes de dar el salto al vacío, estamos en una identificación tal con nuestro ego, o sea, como con este personaje que creemos ser de entrada y no queremos cambiar. O sea, hay un momento de la vida donde yo recuerdo ese momento de mi vida donde yo solo le echaba la culpa a los demás de lo que me pasaba y poco me hacía cargo de mí. Ahora, que yo diga esto, vuelvo y les digo, no significa que no haya un proceso en el que el automático de la mente es buscar un culpable, pero entonces ya viene como que viene el automático que tiene más fuerza. Pero ya sale la propuesta del pensamiento que te dice, si tal cosa no hubiera pasado en el pasado, esto no estaría pasando. Entonces tú ya comienzas a detectar la trampa de la mente, porque si yo me quedo pensando que si por esto no estaría pasando, en vez de enfrentar el presente tal y como está siendo, eso nos desarraiga, eso nos desconecta, eso nos hace entrar en un estado de alienación, de dejas de participar conscientemente de tu experiencia humana. Entonces, muchos humanos, y yo me incluyo ahí, pues porque ya les digo, yo lo viví mucho tiempo, por eso solamente estoy describiendo procesos, no lo juzgaría ni lo estoy juzgando, estoy describiéndolo para que lo ubiques en ti, ya sea porque lo ubiques en ti en este momento, o porque lo ubiques en ti en el pasado, o porque lo ubiques en alguien, y es simplemente para poder conocer la realidad. Entonces, hay un momento donde el ser humano como que no quiere asumir su momento presente, no quiere asumir las emociones del momento presente, no quiere asumir los pensamientos, no quiere asumir lo que está pasando. Entonces esto es muy típico que evadimos la realidad, concepto muy conocido, evadir la realidad. Y por ejemplo, yo tuve la experiencia de evadir la realidad a través de usar sustancias psicodélicas,
a través de no querer trabajar, no quería tener como un trabajo formal. Yo simplemente me quería dedicar a estar de fiesta y a estarla pasando bien y sexo y rock and roll y comida y como los placeres del mundo. Y como les decía ahora, pues no me avergüenzo por nada de lo que he vivido. De hecho, creo que he sufrido un poco de desvergonzamiento. O sea, ante los ojos de muchos podría ser un poco desvergonzada porque han habido muchas partes de mí que yo no he tenido como miedo ni pudor de mostrar por Instagram. Si bien a medida que han ido madurando ciertas partes de mí, pues fui viendo que no era necesario ya que siguiera como identificándome con ciertos hábitos como lo era, por ejemplo, fumar todos los días, todo el día, fumar cannabis, pero no lo juzgo, o sea, no lo juzgo y quiero siempre generar es ventanas de reflexión para que quien todavía lo haga a estos niveles que yo también lo viví, pues simplemente reflexione. O sea, como que no te tienes que juzgar, no te tienes que atacar, no tienes que pensar mal de ti, no tienes que decir como que, o sea, normalmente el ser humano cuando ha caído en un hábito, en un vicio, siempre la raíz es la falta de amor propio. Pero eso normalmente no se ve así, normalmente no lo hablamos así, normalmente no decimos esto. Y el amor propio, para ser más exactos, es que yo realmente ame la totalidad de lo que soy. Y eso incluye mis sombras, y eso incluye lo que llamamos defectos, y eso incluye todos los errores que he cometido. O sea, la invitación magna, la invitación más grande a la que el ser humano está siendo llamado es a que me amo tal y como soy, con mi pasado, con mis posibles futuros, con todo. Entonces, aquí vamos llegando a un tema que es vital y es el amor incondicional, ¿cierto? Normalmente el ser humano al principio vive un amor condicionado. Ya seguro muchos de ustedes están familiarizados con escuchar que cuando somos niños, mamá y papá nos dicen, si haces esto, te doy tal cosa. Niña mala, niña buena. Las niñas buenas no hacen esto. Entonces hay como toda una eh, manipulación, pues finalmente es una manipulación, pero todo eso esto es inocente, ¿sí? O sea, yo quiero transmitir también una mirada que es donde tú ves inocencia en todo. Ese es el perdón que nos enseña, por ejemplo, un curso de milagros o enseñanzas de la no dualidad o como la vía de la maestría. Nos están llevando a un nivel de perdón muy elevado y con elevado me refiero a que está por encima del perdón que usamos en el mundo, porque normalmente el perdón que usamos es como que yo te voy a perdonar porque yo soy muy buena y por eso te perdono. Porque donde yo no fuera tan buena, yo no te perdono. Pero yo te perdono, pero no olvido. Entonces, esto no es un perdón real, porque el perdón real es muy curioso lo que voy a decir y suena muy contradictorio, pero miren, cuando uno llega a saborear y a tener la experiencia de lo que es el perdón real, uno se da cuenta de que incluso no hay nada que perdonar. O sea, llegas a un punto donde decir perdón real es como una redundancia, porque cuando llegas a lo real, le quitas la palabra perdón, te das cuenta de que lo real es y no ha dejado de ser, y es el amor, y el amor con la mayúscula para poderlo marcar todavía más. Entonces, cuando el ser humano comienza a buscar la verdad de la vida, cuando comienza a buscar lo más elevado de la vida, cuando comienza a buscarle el sentido profundo a la vida, pues muchas cosas que hasta ahora nos habían robado la atención y que nosotros como que poníamos toda nuestra energía en eso para que sucediera, pues va perdiendo fuerza. Entonces, como lo fue mi caso, naturalmente se fue cayendo el afán de, por ejemplo, estar de fiesta. Como que empecé a trabajar tanto conmigo, con mi interior, con mis emociones, con mis pensamientos y empecé a atender tanto como todo lo que sucedía dentro de mí, todo lo que no había atendido por tantos años, que luego te empiezas a dar cuenta que, al menos ese fue mi caso, pues yo usaba mucho como el salirme, el ir de fiesta, era para distraerme de lo que estaba sintiendo, era para distraerme del dolor que yo sentía y que no había asumido. Porque una de las cosas más importantes que tiene que asumir un ser humano es precisamente el hecho de creer ser un ser humano. Porque es súper curioso, pero parece que en una parte de nosotros, nosotros intuimos que no somos humanos, sino que somos más que humanos. Y por eso hay una parte muy curiosa donde el ser humano tiene que aceptar porque por eso es la palabra ser humano a mí me da mucha curiosidad, es como que nos están diciendo primero que somos ser y luego humano. Entonces hay una parte de nosotros que inconscientemente siente que somos el ser,
pero para yo conectar con el ser no puedo negar lo humano. Y al final estas dos cosas se unen y bueno, la experiencia comienza a ser muy distinto y simplemente lo tienes que experimentar para que lo puedas entender. Y es como que a pesar de la intensidad, a pesar de que todavía seas consciente de tu neurosis mental, a pesar de que todavía vive contradicción en ti, a pesar de que todavía cuando te levantas en la mañana empiezas a voz a decir, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, mira, si anoche no hubieras comido esto, no tendrías el estómago inflamado, ay, no, ¿por qué le dijiste esto a tal persona? O sea, a pesar de que el parloteo mental sigue sucediendo en la mente, en alguna parte de ti, tú empiezas a poder ver esto distinto. A pesar de que llegan emociones a ti, tristeza, enojo, angustia, frustración, envidia, odio, rabia, entonces de repente surge el testigo y es como que, es que cuando lo trato de poner en palabras es como que es tan pretencioso, es tan difícil, pero simplemente de repente ante lo que ante lo que antes no había un testigo, ahora lo hay. Y es que esto es una condición muy extraña del ser humano. Hay un momento donde nosotros existimos, pero no somos conscientes de que existimos. Hay un momento donde no hay como una autoconciencia profunda, como de, wow, existo y estoy en un cuerpo que responde a un montón de cosas y mis circunstancias responden a un montón de cosas. Entonces, con eso, viendo la idea por donde nos está llevando, es como que comienzas a perderle el miedo al miedo, porque el miedo como tal sigue existiendo en la condición humana, porque también es la que, o sea, el miedo en la condición humana también nos indica por dónde ir y por dónde no ir, pero es que es tan profundo el tema que no podría profundizar bastante, valga la redundancia, pero entonces dejas de tenerle miedo al miedo, porque conforme te vas dando cuenta de que este personaje está lleno de miedos, que no son más que creencias, ideas, que las viene trayendo de esta vida o de otras, da igual. Que sin miedo a ser uno mismo, que sin miedo a expresar lo que pienso, que sin miedo a decirle a los demás lo que de verdad siento sobre ellos, que sin miedo a comunicar cómo me comunico, que sin miedo a tener dinero, que sin miedo a no tenerlo, que sin miedo a enfermarme, que sin miedo a morir. O sea, hay un montón de miedos. En todo caso, el miedo más grande que tenemos finalmente es a no sentirnos amados. Y lo más curioso es que a lo que más miedo le tenemos, terminamos convirtiéndonos o actuando de maneras que inconscientemente nos llevan a alejarnos de eso que tanto queremos y que es a lo que tanto le tememos. O sea, le tenemos miedo a no sentirnos amados por la vida, por los demás, pero entonces inconscientemente ese miedo nos lleva a actuar de maneras que nos terminan alejando de sentir el amor. Es súper extraño, lo sé, pero así funcionamos. Entonces no pasa nada. De repente por eso un curso de milagros te dice algo muy bonito y es como que el enseñarte qué es el amor está muy por encima de lo que el libro te puede enseñar, como bien te lo dice. Pero lo que sí te puede enseñar es que mires todos los obstáculos que has puesto para que, o sea, nosotros interpusimos un montón de ideas que nos llevan a no sentir amor. Y eso, entonces eso es lo que nos puede enseñar, por ejemplo, un libro como Un Curso de Milagros, a que tomemos profunda conciencia de las ideas que albergamos en nuestra mente que nos alejan de sentir amor constantemente, siempre. Estoy buscando, por ejemplo, voy a leerles acá una parte que me encanta. A ver, dice, el pecado se define como una falta de amor, pero ponen falta de amor entre comillas, puesto que lo único que existe es el amor para el Espíritu Santo.
El pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, y ponen escasez entre comillas, el cual rige al mundo de las ilusiones, que es este mundo en el que vivimos ahora. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos obtener de él. De hecho, a esto es a lo que el mundo de los sueños le llama amor. No puede haber mayor error que este, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada, está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas, mas si se las entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Estábamos hablando ahorita del perdón. Digamos que hay un momento donde nosotros nos vamos dando cuenta de que hay algo raro con este mundo. Es como que es imposible que el destino final de nosotros sea solo sufrir, sea solo tanto drama, sea tanto caos. Eso no puede ser verdad. Y cuando tú te dispones a descubrir la verdad, pues la verdad se revela a través de libros, a través de maestros, gurús, eh, películas, videos, carteles en la ciudad, lo que sea. Es como que todos nosotros nos metimos en un estado que solos no podemos salir de él. Y es el estado de creer que podemos experimentar algo distinto al amor. Entonces, todo el mundo en su sano o loco juicio, o su demente juicio, tiene una mínima gota de conciencia de que algo no es, o sea, no puede ser que vinimos solo a pasarla tan mal, ¿verdad? Y en el fondo todo el mundo está buscando la paz y el amor, solamente que lo buscamos en lugares donde no está. Pero para darnos cuenta y comprobar que no está en esos lugares, pues tenemos que vivirlo. Entonces empezamos a buscar el amor, eh, nos arreglamos de muchas maneras para llamar la atención o modificamos el cuerpo, pero entonces más que hacer estas cosas es desde dónde las estás haciendo, porque si te están causando malestar, enfermedad, pérdida de paz, eso es lo que tienes que mirar, porque por ahí puede que resulte que para ti sea muy natural hacer ejercicio y de repente logres darte cuenta de que lo haces pues por gusto, pero acá hay que ser muy honestos porque cuando no somos honestos no hay nada oculto entre cielo y tierra, entonces no nos podemos engañar. Hay veces que decimos como que no, yo no estoy haciendo esto por agradar. Mira, eventualmente se nos cae el chiringuito, porque porque sí, o sea, hay veces que tenemos la capacidad de hasta autoengañarnos a nosotros mismos, pero la realidad no la podemos engañar. Entonces, pasan cosas, o sea, es como que te empiezan a pasar cacharros
te empiezan a suceder situaciones que lo único que te están ayudando es a que veas tus creencias inconscientes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros damos con hombres que casi no nos dan de su tiempo y que siempre están como dedicados es a sus vidas y que normalmente por ahí, tú ubícalo esto en si eres hombre o mujer, pero es como que es ese vínculo donde hay uno que como que es el centro de atención y el otro es como más sumiso. Entonces tú como sumiso o sumisa haces todo lo que él quiere y buscas hacerlo feliz, pero porque tú en el fondo crees que así vas a obtener amor. Entonces tú estás pasando por encima de ti por supuestamente darle felicidad a un otro que también está esperando eso, pero al final ninguno de los dos es feliz, porque hay una única felicidad genuina, auténtica y real, y es la felicidad que viene de Dios y es la felicidad que viene de adentro de nosotros. Dios no es algo por allá afuera de ti, hombre barba, hombre de barba en el cielo, no, es todo, es la inteligencia, es lo innombrable, es el absoluto, es el hecho de que esta manifestación esté sucediendo, es ese espacio en el que está contenido todo esto. Y es tú pudiéndote sentir como parte de este todo. Es tú rompiendo la ilusión de que estás separado de todo y de todos. Y estos son solo experiencias que se nos van revelando en la medida que nosotros estamos dispuestos a salir de nuestro estado ilusorio de separación. Cuando elegimos soñar estados de separación, cuando tú quieres que tus sueños de superioridad, de magnificencia, de poderosos sean reales. Entonces, el tiempo que tú de alguna manera estés queriendo que esos sueños permanezcan, tú por un tiempo vas a estar alejado de sentir unidad, porque es que para sentir unidad tienes que dejar de querer ser especial. Y para dejar de querer ser especial, tienes que renunciar a muchos de tus sueños. Pues sí, esto muchas veces suena para muchos como muy chocante, pero bueno, realmente yo ya tengo que hablar desde el punto en el que siento que me encuentro y es como que en mí hubo un anhelo muy profundo de desmantelar mis ganas de ser especial, que aún sigo desmantelando. Yo todavía tengo regazos de esas ideas en mi mente, por lo tanto, cuando vienen, pues me siento a cuestionarlas. Yo ya les he compartido a muchos que de pronto ven mi contenido hace tiempo, de que yo soñaba con ser la más bonita físicamente y yo pues me dedicaba pues como solo al cuerpo y le rendía tributo al cuerpo. Y pues hoy en día sé que a este personaje se le da muy natural pues como que, ay, me voy a poner bella y voy a arreglarme y listo, todo eso súper bien. Pero ya no es con la intención como de competir con nadie, ya no es con la intención de que voy a humillar a nadie, ni voy a hacer sentir mal a nadie, o que me voy a comparar con alguien más, o que voy a alimentar la envidia, o que voy a alimentar la competencia. O sea, ya no es nada, no es por eso. Ya es porque yo sé que soy una rosa, tú eres un lirio y tú eres un girasol, y que cada flor florezca y brille en su esplendor. Miren, hay tanto dolor cuando uno quiere ser especial, como que tú quieres que los demás hablen de ti, digan, wow, mírala y míralo, qué tan bueno, qué tan rico, qué tan poderoso, y llega un punto donde eso te harta, o sea, es como que, ay, yo solamente me quiero sentir unido a mis hermanos, unida a mis hermanos. Llega un punto donde eso arde en tu corazón, donde el único deseo es yo quiero sentirme igual a los demás, porque cada vez que me quiero sentir más que los demás o menos que los demás, porque acá también incluye el menos. Cuando tú te quieres sentir como una víctima, tú estás olvidando quién eres. Tú no te estás sintiendo como el santo o la santa hija de Dios. Por favor, tú imagínate el hijo o la hija del creador siendo una víctima del mundo. Entonces, aquí llegamos a esta parte. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación a la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de los oídos. Produce las limitadas reacciones que este cuerpo tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se le descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Entonces llega un punto donde
tú coges todos los deseos que tú tenías, por ejemplo, entonces yo tuve que entregar como toda esta tendencia que yo tenía por la estética, por la belleza, y yo le he tenido que decir al Espíritu Santo, al amor en mí, a Dios, a lo divino en mí, que me guíe cómo pongo al servicio de los demás estas habilidades sin que me haga daño a mí o a los demás, que fue lo que les dije justamente ahorita. Entonces, bueno, por épocas yo me peleé pues como con esto de que a mí me gusta como arreglarme el cabello y maquillarme un poco, pero hay veces que no lo hago. Quienes me ven en Instagram lo ven, es como que me gusta dar también esta imagen de que es complicada, ¿no? Como que, y el día que no me quiero maquillar, arreglar, no lo hago, porque a ese era el equilibrio perfecto que yo quería llegar en algún punto, que es como que si te arreglas bien y si no también, pero tu valía no te la da el cuerpo, tu valía no te la da cómo te ves, tu valía te la da Dios, te la dio Dios. Y de ahí lo más importante es cómo te sientes, más que cómo te ves. Y ya de ahí juega con lo demás, pero no al revés. O sea, hasta ahorita era como que nos enfocábamos en que nos veamos bien, la apariencia, pero por dentro estás sufriendo, pasándola mal, odiándote, teniendo pensamientos súper horribles de odio, de guerra, de envidia, de comparación. Y eso no, o sea, eso solamente te hace sufrir. Y por eso lo más importante es que estemos constantemente revisando el contenido de nuestras mentes. Y cuando el contenido de nuestras mentes no esté siendo de amor, entrégaselo al Espíritu Santo. Tú llámalo como tú quieras. El Espíritu Santo o la mente recta, como la llama el curso de milagros, es nuestra propia mente que recuerda quiénes somos. Gracias a Dios, nosotros, aunque una parte de nosotros olvidó quiénes éramos, hay otra parte que jamás lo olvidó. Y hagan de cuenta que estamos como unidos con un hilito a la fuente, porque si no fuera así, estaríamos eternamente perdidos en el infierno de nuestra ira, en el infierno de nuestro miedo, en el infierno de nuestra frustración, en el infierno de nuestros resentimientos. Y gracias a Dios, nosotros podemos ir trascendiendo todas esas sensaciones y emociones, porque fíjate dónde no, pregúntate dónde no. No, no tiene sentido. No tiene sentido que estemos destinados a cargar por siempre resentimientos. Gracias a Dios, no. Y esa palabra, gracias a Dios, para mí cobró mucho sentido en los últimos años, en los últimos meses. Fue como, gracias a Dios, la paz de Dios existe. Gracias a Dios, el perdón de Dios existe. Que sin embargo, hasta, mira, el curso de milagros llega a un punto donde te dice, Dios no tiene nada que perdonar, porque Dios sabe que todo lo que ha pasado en este viaje de evolución de la conciencia era un viaje, un juego, el juego de Dios. El tema es que nos tomamos muy en serio este mundo, ¿vale? Ese es el problema. Nos lo tomamos muy en serio y olvidamos reírnos. De hecho, eso lo dice el curso de milagros. Es como que el Hijo de Dios se olvidó reír de la locada idea. Entonces, cada vez que sucede un error en el nivel del mundo, en vez de asumirlo como con inocencia, a veces nos lo tomamos en serio, ¿cierto? Y entonces ya nos llenamos de odio, de rabia, de ira. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa después de que uno está lleno de ira y de rabia. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, perdón, quien mora en cada uno de nosotros. Como les decía, llámalo mente recta o mente sana, por si te por si estás como peleada como con la religión católica y todo esto, porque al final el curso de milagros está escrito como en términos muy cristianos y católicos, pero era porque estaba llegándole a una cultura, se me fue la palabra, pues como una cultura que ha estado pues precisamente muy influenciada por la cultura, por las creencias católicas y cristianas. Pero la forma no importa, o sea, se trata es del contenido que te están dando. Entonces, su voz no parece distante, nos parece distante y difícil de oír, porque el ego que habla en favor del yo falso y separado parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Y nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Si el cuerpo va a morir, ¿por qué nos identificamos tanto con algo que va a morir? Y esa es la cosa, que
podemos jugar a esa ilusión. Podemos jugar a la ilusión de que somos solo el cuerpo y entonces es demasiado importante yo cuidar esta imagen y lo que piensen de mí. Y a partir de ahí se crea todo un sueño donde quien lo sueña tiene testigos. Entonces acá es cuando estamos así como en esas idolatrías, como, ay, yo soy famosa y yo quiero que haya gente que solo piense en mí, por ejemplo. Cuando alguien está viviendo un sueño de idolatría, pónganle ustedes un cantante, un famoso o un influencer, lo que sea, eso, esto no respeta niveles, pero ubiquen esa sensación donde de manera que tú piensas que tu imagen es tan importante, tú piensas que tú como personaje eres tan importante, porque como hijo de Dios lo eres, como hijos de Dios lo somos, somos importantes, pero no por la experiencia corpórea. Pero sin embargo nosotros quisimos como jugar a eso. Entonces, cada vez que tú te identificas muy fuertemente con el cuerpo, por eso es que todas las historias de drama como que se potencian. Y de hecho, algo que yo he experimentado es que los errores de este plano, cuando se los entregamos al Espíritu Santo, son como menos grotescos los errores, como que son menos graves. Pero cuando nosotros estamos muy identificados con ser estos cuerpos, entonces como que los errores se potencian. Pero siento que es precisamente como para sacarnos de ese estado de confusión donde estamos suplantando el poder de Dios porque estamos creyendo que lo más valioso es yo como individuo. Y cuando yo creo que yo como individuo soy lo más importante, me olvido de pensar en comunidad, me olvido de pensar en unidad, me olvido de pensar en que tenemos un propósito compartido, sino que voy yo por ahí por la vida y es como que yo soy lo más importante. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Por ejemplo, eso de sentirnos culpables. O sea, si tú miras, hay un punto donde en nuestra mente la culpabilidad está a flor de piel y tú te sientes culpable porque sí, porque no, te sientes culpable porque dijiste algo, porque no lo dijiste, te sientes culpable porque hiciste esto o porque no lo hiciste, te sientes culpable, o sea, es como que la culpa está ahí. Entonces, básicamente, estas enseñanzas de un curso de milagros llegan a ayudarnos a erradicar poco a poco la sensación de que somos pecaminosos. Entonces, en realidad el pecado no existe y por eso esto está escrito en términos cristianos, pero esto viene a desmontar muchas prácticas de la religión católica tradicional, como ese típico por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, no hay culpables. ¿Cometemos errores en el planeta Tierra? Sí, pero como hijos de Dios, como santos hijos de Dios, somos inocentes y no hay pecado, porque el curso de milagros nos dice, si existiera el pecado, es algo que no tiene forma de corregirse. Y en realidad existen son solo los errores, y los errores se pueden corregir. Y la idea de la muerte, que normalmente es como a lo que más miedo también le tiene el ser humano, que es como la idea de que va a morir, pero es que ¿qué es lo que muere? Es que lo que muere no eres tú, muere este cuerpo, muere este personaje, muere este yo ilusorio temporal. Pero lo que tú como espíritu, como conciencia, eres, no muere. Una de las maneras de entrar en contacto con lo sutil, pues la forma más típica es lo de sentarse, a quietarse un rato, a meditar un rato. Es como a sentirse desde adentro. Pero no voy a profundizar en este video hoy de este tema, pero yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto. Una vez a mí me venía el pensamiento como que con los ojos cerrados todos somos iguales, o sea, cada que cerramos los ojos, en serio somos iguales, porque además de que para vernos necesitas un espejo o una cámara o que otro te mire, pero nosotros normalmente en nuestra cotidianidad no nos vemos. Fíjate, somos sin cara, somos sin rostro, solo somos observadores. Eso es muy loco y eso dice algo. Entonces, es la única corrección para todos los errores de la percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiera necesitar.
En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. Entonces, fíjense, eh, hasta que te canses de creer que lo más importante que tú tienes para hacer en esta vida es tener un carro último modelo, un cuerpo perfecto, mucho dinero, estatus, poder, hasta que tú te canses de que eso es lo que te da valía. Y hasta que no te canses, eso es lo que tú crees que te va a dar valía. Hasta que tú te canses, está este sendero. Estos senderos de enseñanzas no duales, que son como, son caminos que ya te están llamando como a un soltar, ¿sí? Es un camino de rendición. Es un camino donde ya te diste cuenta de que las cosas del mundo te dan placer, pero no van a llenar aquello que dentro de ti está buscando ser llenado en total magnitud, en totalidad. Bueno, entonces cada quien a su ritmo. No, no hay que forzar por eso a quien todavía crea que su felicidad está en el carro último modelo, en el cuerpo y la lipo, y déjalos, déjalos a todos y déjate a ti en paz también si todavía hay algo que crees que te va a dar la felicidad, ve. O sea, algo que yo me di cuenta y es que como que tú tienes que permitirte ir satisfaciendo esos deseos hasta que te vayas dando cuenta por sí mismo, se va cayendo solo el hecho de que lo que tú estás buscando es buscar a Dios. Y buscar a Dios es el reconocimiento de que tú ya eres el amor, tú ya eres la paz, tú ya eres la dicha, en ti ya vive la totalidad, en ti ya vive todo lo que buscas. Pero eso es un proceso. Así que también tenemos que ser muy amorosos en este proceso. No hay que forzarnos, no hay que atacarnos, no hay nada. Es poder ser testigos del deshacimiento. Entonces, el perdón es el medio que nos permitirá recordar, mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpa, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas, y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá de eso. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Entonces, ya, a pesar de que, como decíamos por acá ahorita, que la voz del ego normalmente es como la primera que habla en nuestras mentes, de repente ya hay otra voz que en la medida que vamos cultivando este deseo de yo quiero escuchar es la voz de Dios, entonces ya tú no quieres ir con el juez activado, sino que tú ya quieres ir es como con el consolador activado, ya es como que dentro de ti empieza a surgir esta sensación de que tú quieres llevar el mensaje del amor a cualquier rincón en el que estés, a cualquier parte del mundo que Dios y la vida te lleven. Y es como que vas a llevar un mensaje de paz y de liberación. Pero entonces eso tampoco lo organizamos nosotros, ni nosotros estamos como a cargo. Simplemente hacemos una rendición todos los días, porque a veces pensamos como que lo hice ayer, entonces ya no, porque es ahora, porque solo existe ahora, porque solo existe este momento. Entonces yo ahora me rindo. Y ahorita que salgas de este video, en la escena que estés, vuelve la rendición. Y realmente nos van guiando, o sea, somos guiados completamente. Entonces, básicamente para concluir ya este video es, vamos permitiéndonos ser guiados por el amor. Básicamente es eso. Y no hay afán, chicos, tenemos toda la eternidad. Así que, bueno, tal vez te invito a que cerremos un momentico nuestros ojos, toma una respiración profunda. Siente como el peso de tu cuerpo cae sobre la silla. Si quieres, puedes poner tu espalda erguida o si quieres, simplemente la recuestas ahí donde estás o si te quieres acostar, te puedes acostar. Lo importante es que sientas esta presencia en ti. Siente esto que eres, este amor. Siente este ahora, este instante. Aquí ahora Dios está en mí. Aquí ahora Dios está en nosotros.
Es tan simple y tan ordinario que lo perdemos de vista y estamos esperando algo muy extraordinario y no nos damos cuenta de que esto que juzgamos de ordinario es lo extraordinario. Es cuando volvemos a recordar que esto que nos parece tan normal no es tan normal porque existir no es tan normal, es algo extraordinario. Padre, hoy venimos a poner nuestras mentes en tus manos para que sean tus pensamientos y no los nuestros los que guíen nuestros pasos, para que cada vez que nos veamos a los ojos con otro hermano podamos recordar el mensaje de tu paz y de tu amor, para que cuando vengan pensamientos que nos tienten a odiar, a criticar, a sentir envidia, a competir, que no nos juzguemos por esos pensamientos, que no le tengamos miedo a esos pensamientos, que por el contrario aprendamos a ver esos pensamientos sin temor, porque hoy pueden ser tus pensamientos, pero mañana puede ser tu hermano quien te esté compartiendo esos pensamientos que tanto le agobian. Tal vez un hermano venga y te diga, yo soy un fracasado porque no tengo dinero, y esos son pensamientos, y que tú le puedas mirar a los ojos y decir, hermano, tú ya eres total, tú ya eres máximo, y eso que tú quieres es solo una experiencia, pero eso no te va a dar más de lo que ya eres. O si alguien está preocupado por su cuerpo físico, que tú le puedas decir que hasta que no ame con totalidad lo que su cuerpo físico es ahora, jamás se va a sentir amado y que por más que se haga procedimientos y por más que haga dietas, si no comienza a reconocer que el amor ya es ahí tal y como se está haciendo. Padre, guía nuestros pensamientos. Permítenos reconocer que aquí ahora ya somos amados, que ya somos cuidados, aceptados, que los errores que cometemos son solo parte de la experiencia, pero que no definen nuestra valía, porque tú nos diste nuestra valía como espíritu infinito y eterno que somos. Me abro a ti ahora, me abro al amor ahora, y aunque ahora salga de este estado, me perdono, no importa, y aunque vuelva a sentir angustia, y aunque vuelva a sentir miedo, y aunque vuelva a sentir preocupación, yo recordaré que tú siempre estás conmigo, pase lo que pase. No permitas que me olvide que mi hermano y yo compartimos un único propósito. Amén. Cuando quieran, pueden abrir sus ojitos o permanecer así. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Chao.